Bienvenidos a la segunda parte de este tema, donde analizamos qué es la vida, qué es la muerte, qué es la resurrección, qué es el cielo y qué es el infierno. En el primer tema ya dimos muchas bases y hemos podido identificar qué es la vida, qué es la primera muerte y qué es la primera resurrección en el día del Señor cuando Jesucristo vuelva. Será un día glorioso, lleno de felicidad, porque será el día de la resurrección de todos aquellos que descansaron en la tumba a lo largo de los siglos y de los milenios, los fieles hijos de Dios, los creyentes, los que fueron a la tumba con esta gran esperanza. Desde el primero que falleció, que fue aquí Abel, hasta el último que va a morir en la historia humana antes que venga Jesucristo, todos van a experimentar la misma hermosa resurrección para reunirse con sus otros hermanos que estarán viviendo en el tiempo del fin, que estarán con vida cuando Cristo venga. Y todos serán transformados hacia un cuerpo incorruptible, inmortal, para luego ser arrebatados hacia el cielo. Eso es algo maravilloso. Y les quiero decir que para aquel que muere, ya que su memoria está puesta en olvido temporalmente, mientras que está muerto en el sepulcro, en la tumba, en el dormitorio, para aquel que muere, el tiempo que transcurre, él no se da cuenta. No importa para Abel si han transcurrido casi 6,000 años, para él será como un abrir y cerrar de ojos. Desde el momento que su hermano Caín lo mató y ahí él descansó, hasta el retorno de Jesucristo, para él será, en su impresión, morir inmediatamente, resucitar, aunque hayan pasado miles de años. Lo mismo con todos los patriarcas, profetas, hijos de Dios, a lo largo de los siglos. Y eso es algo muy interesante, es algo maravilloso saber, porque todos juntos vamos a ir, lo que hemos leído en Hebreos 11, a la patria celestial. Nadie se va a adelantar. Así que los seres queridos que ya han fallecido, ellos están ahora descansando. Los padres, los abuelos, los bisabuelos, todas las generaciones atrás están descansando en la tumba. Y todos juntos, al mismo tiempo, experimentaremos el momento cuando recibiremos el galardón de la vida eterna y la patria celestial. Eso es algo maravilloso. Y quiero decirles que cuando resucitemos, vamos a resucitar y nos vamos a poder reconocer. Es decir, vamos a volver a la vida porque Dios tiene guardado el registro de nosotros. Vamos a poder reconocer a los diferentes seres queridos que conocíamos. Pero van a estar ahora un poco diferentes, sí. Ahora van a estar con un cuerpo transformado, ahora van a estar glorificados. Así que vamos a ser nosotros, nos vamos a poder reconocer, porque Dios nos dio estos rasgos de personalidad, de semejanza. Nuestros rostros, cada uno es único, igual como las huellas de nuestros dedos son únicos. Y así Dios permite que tengamos la posibilidad de reconocernos. Pero también el carácter, la forma como cada uno de nosotros es, también se va a mantener. Con la única diferencia que a lo largo de nuestras vidas debemos permitir al Espíritu Santo que haga una transformación de nuestros caracteres. Porque nuestra personalidad la vamos a mantener, uno quizás más extrovertido, otro quizás más tímido, diferentes personalidades, pero personalidades santificadas. Es decir, ya no decir cosas malas, ya no hacer cosas dañinas, sino un carácter transformado a la imagen y semejanza de Dios. Eso es algo muy hermoso. Ahora les quiero decir que hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que en un disco duro nosotros podemos almacenar básicamente en las supercomputadoras todo el conocimiento que existe en la Tierra
puede estar ahí, millones de libros pueden estar ahí en un disco duro. Es impresionante cómo el ser humano capta los registros. ¿Cuánto más Dios, el Todopoderoso, Eterno, Creador, puede guardar los registros de nuestras vidas? Si nosotros, finitos seres humanos, ya de la saliva de un ser humano podemos recrear su ADN, ¿cuánto más Dios tiene el registro preciso de cada uno de sus criaturas que ha ido muriendo a lo largo de la historia? Es por eso que los puede volver a traer a la vida de una manera maravillosa. Los libros, los registros, todo está ahí. Hoy en día nosotros como seres humanos con la tecnología podemos sacar fotografías, filmar películas, grabar audio y podemos recrear en una pantalla los movimientos, la voz de una persona. ¿Cuánto más Dios tiene en sus registros la identidad nuestra original de cada uno de nosotros para volvernos a la vida? Y eso es lo que Él ha prometido, lo que Él hará. Ahora, nuestra condición aquí en la tierra, la Biblia la describe con algunas palabras bastante trágicas. Les quiero resumir. Por ejemplo, en Salmos 103, versículos 13 al 16, dice que nuestra vida es como una flor, es como una hierba que perece. La Biblia dice allá en Job 14, 1 y 2, que nuestra vida es como una flor que se marchita. Dice ahí en Job 7, versículo 9, que nuestra vida es como una nube que se desvanece. Y dice en Salmo 144, 4, que nuestra vida es como una sombra que pasa. Son diferentes descripciones bastante trágicas de la vida del ser humano bajo la condición de pecado y muerte, porque tenemos solo pocas décadas aquí en la tierra y entonces vamos a la primera muerte. Pero gracias a Dios nosotros tenemos la esperanza, que es Jesucristo, la resurrección, la vida. Por lo tanto, no debemos estar tan tristes como los demás, como vimos en el primer tema. Por ejemplo, mi padre, él falleció hace unos cuantos años atrás, van a ser 8 años. Y entonces yo he estado muy triste, pero a la vez he estado con esperanza, porque yo sé que él ahora está descansando y cuando venga el día del Señor, lo voy a volver a ver. ¿Correcto? De esa manera nosotros como cristianos no tenemos tanta tristeza, tenemos la hermosa esperanza. Y esta esperanza se basa en evidencias que la palabra de Dios nos ha dado en toda la Biblia, a lo largo de los siglos y de los milenios. Les quiero hablar de algunas de las evidencias en unos instantes, pero quiero decirles que para los ateos es algo muy triste porque para ellos, pues, no hay nada más allá. Les quiero leer 2 citas de una página del internet del ateísmo y escuchen esto. Como ellos perciben la muerte, sin esperanza. Estamos más conscientes aún de que luego de morir hay muy pocas posibilidades que exista una especie de vida posterior o un más allá, dicen. Habrá ateos que enfocan la muerte de diferentes maneras, pero para algunos la muerte no es más que el simple fin de la vida. Otros opinaron que es como una especie de dormir sin soñar, y otros creen, de los ateos, que será como una especie de estado sin conciencia. Independientemente de lo que cada ateo piense de forma individual, casi ninguno contempla la posibilidad real de que trascendamos de la muerte. El ateísmo es eso, no hay un más allá, no hay un cielo, no hay un infierno, no hay Jesús, todo esto es un cuento. Vivimos, morimos y ahí se acabó todo. Otra cita de un gran ateo conocido que se llamaba Carl Sagan. A su viuda le preguntaron varias veces sobre esta supuesta conversión en el hecho de muerte y sobre ello ella dijo: cuando mi marido murió,
debido a que era muy famoso y un conocido por no ser creyente, mucha gente se acercaba a mí, y todavía sucede, y me preguntaban si Carl cambió y creyó en la vida después de la muerte en sus últimos momentos. También me suelen preguntar si pienso que lo volveré a ver de nuevo. Carl afrontó su muerte con entereza y nunca se refugió en ilusiones. La tragedia fue que los dos sabíamos que no nos volveríamos a ver. No espero volver a reunirme con Carl. Eso es la tristeza en el ateísmo, donde uno dice, qué pena, no creo que jamás lo volveré a ver, porque la muerte y no hay nada más después de eso. No hay esperanzas así de sencillo, decía la señora. No creemos que tendremos otra vida o algo mejor que nos espera al terminar esta. Qué triste, ¿no? La forma de vivir, de ver la vida y la muerte del ateo. De la misma manera triste es ver la forma equivocada de la mayoría de los religiosos de este mundo, pues casi todas las iglesias, tanto las cristianas, tanto la iglesia católica como las diferentes denominaciones cristianas, como las religiones paganas también, tienen también un punto de vista equivocado acerca de la muerte. Porque ellos creen, y seguramente lo han escuchado muchas veces, y seguramente lo han visto en algunas películas, ellos piensan que cuando alguien muere, ese momento su alma, su espíritu se libera del cuerpo y va al cielo. Si era bueno, a la gloria de Dios, al paraíso, a la gloria. O si fuese malo, pues va al infierno a sufrir el castigo de las llamas en el infierno. O quizás hay un purgatorio, una forma transitoria para luego pagar su culpa y pues de alguna manera llegar al cielo. Hay una diversidad de interpretaciones, teorías, creencias. Y en el paganismo, por ejemplo, ellos creen en cosas como el nirvana o la reencarnación. ¿Escucharon de estas cosas? Ellos creen de que cuando tú mueres, ese momento tú vuelves a nacer en un animal, en una planta o en otra persona, y tú tienes un ciclo de vida sin fin. Y si tú hiciste el bien en la vida, en tu siguiente vida te irá mejor. Si hiciste el mal en la vida, en tu siguiente vida tendrás más problemas y dificultades. Y así hay millones de personas creyendo en esas teorías, pero ninguna de ellas es bíblica. Todas son falsas esperanzas. Todas ellas son sin Cristo como el que es la resurrección y la vida, el que tiene la llave de la tumba, aquel en el cual debe depositar nuestra confianza. Ahora les quiero decir de que lamentablemente los que creen en la inmortalidad del alma creen que la muerte es una puerta a la siguiente vida. Les voy a dibujar aquí. Aquí pongamos una puerta. Eso es una puerta. Y para los que creen en la inmortalidad del alma, creen que la muerte es como una puerta y a través de ella llegan al cielo, al infierno, etc. Entonces, hemos visto ya en varios versículos en el tema pasado que no es así. La muerte te lleva a la tumba, al sepulcro, al dormitorio, al polvo de la tierra. La muerte no te lleva al cielo. La muerte no te lleva al infierno. La muerte te lleva solo a una tumba fría. ¿Saben? La muerte es nuestro enemigo. Quiero leerles esto aquí en 1 Corintios 15. Abran conmigo. 1 Corintios 15 y van a ver cómo Dios y la palabra de Dios consideran la muerte. La muerte no es nada bueno, no es nada de lo que debemos anhelar. 1 Corintios 15, versículo 26. Dice aquí: el postrer enemigo
que será destruido es la muerte. Oh, entonces, ¿qué es la muerte? ¿Es un enemigo o es un amigo? La muerte es un enemigo. La muerte no es un amigo, es un enemigo. Y la muerte, como dice aquí, será destruido al final. ¿Saben? Por eso, ¿de dónde viene la muerte? La muerte es la consecuencia del pecado. Del pecado viene la muerte. Entonces, la muerte es un enemigo que también será destruido porque la misma muerte morirá. Lo vamos a ver después. Ahora, mucha gente pone su esperanza en la muerte. Dice, oh, yo anhelo morir porque entonces iré al cielo. Oh, yo quisiera ya morir para encontrarme con el Señor Jesús en el cielo. Oh, yo quisiera morir. Y así mucha gente piensa que la muerte es la puerta al cielo. Y mentira. Engaño, la muerte es un enemigo, es la puerta al sepulcro, a la tumba. Vamos a seguir analizando. Este enemigo, como acabamos de ver, va a morir, la misma muerte morirá. Y eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Si vienen conmigo un ratito, Apocalipsis 20, van a ver de que finalmente la muerte morirá. Ya que la muerte es consecuencia del pecado, el pecado dejará de existir. Apocalipsis 20, versículo 14. Miren, qué versículo más increíble, impresionante. Y la muerte y el Hades, que es la tumba, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda. Oh, la misma muerte morirá, es decir, dejará de existir. Miren Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La misma muerte morirá. ¡Qué hermoso! El problema es que esta muerte entró en el mundo por causa del pecado, como dice Romanos 6, 23. Les quiero leer este versículo, es muy importante conocerlo. Romanos 6, 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, es lo que hemos dibujado aquí. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, pecado, muerte. Vida eterna a través de Jesucristo. Ahora les voy a decir que hay una puerta que es la correcta. Voy a dibujar ahora una segunda puerta y lo voy a dibujar aquí donde está Cristo. Voy a dibujar aquí una segunda puerta y esta puerta se llama Jesús. Les quiero leer unos versículos. Abran conmigo Juan capítulo 11 para entender esto bien. Juan capítulo 11, versículos 24 y 25. Ya lo vimos en el primer tema estos versículos. Juan 11, 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús sí es la puerta. Jesús tiene la llave de la muerte. Ahora, en el mismo libro de Juan, un capítulo antes, en el capítulo 10, en el versículo 9, nos dice que Jesús evidentemente es la puerta. Miren aquí, Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amén. Jesús dice que Él sí, Jesús es la puerta. Jesús, Él es la puerta. Jesús significa Salvador, Salvador de nuestros pecados. Lo pueden leer en Mateo capítulo 1. Ahora, ¿quién más es Jesús para nosotros? Leamos aquí en Juan capítulo 15. Esto es maravilloso. Juan 15, busquen conmigo versículos 14 y 15. Juan 15, versículo 14.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os los he dado a conocer. Jesús es nuestro amigo. Ahí está. Jesús es nuestro amigo. Ahora sí entendemos el cuadro perfecto. La muerte es tu enemigo. Jesús es tu amigo. La muerte no es una puerta al cielo, es una puerta a la tumba. Jesucristo sí es una puerta simbólica para la resurrección y la vida para el cielo. Amén. Así que si alguien anhela morir, yo quiero morir porque ya quiero estar en el cielo con mis seres amados que han fallecido, que están como almas ahí. Todo eso es falso, todo eso no es bíblico, todo eso viene del paganismo, de la antigüedad. Desde la primera mentira de Lucifer en el jardín de Edén, la primera mentira de la humanidad. No moriréis, dijo ahí, dijo que no moriréis. Y eso fue la primera mentira que lanzó. Porque la Biblia dice que solamente uno tiene inmortalidad. Y ese que tiene inmortalidad es Dios. Y nosotros recibiremos inmortalidad en la resurrección, porque recibiremos un cuerpo incorruptible e inmortal. Y por la eternidad iremos a comer del árbol de la vida. Eso es lo que dice la Biblia, para renovar una y otra vez el pacto con Dios de la lealtad, de la obediencia, del amor. Vamos a leer este versículo. Yo quiero que ustedes lean conmigo en Apocalipsis capítulo 22. Ya hemos visto creo, pero lo vamos a volver a leer. Apocalipsis 22, donde habla del árbol de la vida. Recuerden que en el Génesis nos fue quitado el acceso al árbol de la vida por el pecado y tuvimos que salir y comenzó estos miles de años de historia dramática, trágica de la humanidad. Pero al final en el Apocalipsis volvemos a leer del árbol de la vida, ahora obteniendo nuevamente el acceso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús habrá resuelto el problema del pecado en nuestras vidas. Para tener acceso al árbol de la vida, Dios tiene que resolver el problema del pecado en nuestras vidas. Y ahí podemos volver a tener acceso. Miren qué hermoso. Apocalipsis 22. Me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle, allá en la Santa Jerusalén, en la patria celestial. A un lado del otro, dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oh, ¿saben lo que dice aquí? ¿Cuántas veces al año dará fruto este árbol? ¿Qué dice aquí? 12 frutos, cada mes su fruto. Este árbol de la vida dará cada mes un fruto y tendrá hojas. Nosotros no solo vamos a comer las frutas, vamos a comer también las hojas. La fruta será para mantener nuestra vida eterna. Mientras nosotros vayamos una vez por mes a comer del fruto, Dios mantendrá nuestra vida eterna. Y mientras que comamos de las hojas de ese árbol, Dios mantendrá nuestra salud, porque es para la salud de las naciones. Ahora, dejen el dedo ahí. Ahorita volvemos a Apocalipsis. Vayan rápido conmigo al libro de Isaías 66 en el Antiguo Testamento, porque aquí nos habla algo muy importante en relación. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. El profeta Isaías de la antigüedad vio lo siguiente. Él vio el cielo, él vio el futuro, él vio esto, él vio el paraíso recreado, él vio el árbol de la vida. Y él dijo aquí lo siguiente, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí, dice Jehová. Porque Dios va a recrear los cielos y la tierra. Él dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, escuchen bien, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Oh, ¿qué haremos nosotros de mes en mes y de sábado en sábado cuando ya viviremos en la tierra nueva? Iremos a presentarnos ante Dios. Una vez por semana, así como hoy estamos reunidos, porque 6 días trabajarás y 1 descansarás, ¿no? En el cielo igual no vamos a estar ociosos, no vamos a estar ahí no haciendo nada. Vamos a estar activos, haciendo muchos proyectos buenos, aprobados por Dios. Y vamos a desarrollar muchas cosas. Y una vez por semana, el sábado, vamos a estar en la presencia de Dios, ahí frente al árbol de la vida, con Dios, con su trono. Felices vamos a estar reunidos. Y una vez al mes habrá un sábado especial. Y en ese sábado especial comeremos del fruto del árbol de la vida. Eso es lo que dice la Biblia. No me estoy inventando yo. Es hermoso, ¿no? Miren aquí, Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7. ¿Cómo nosotros podemos acceder al árbol de la vida? Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Al que venciere, promesa divina. Dios dice, te daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Una vez al mes comerás en mi presencia. Eso es lo que Dios promete. Y eso es algo hermoso. Al que venciere, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que ha causado todo este problema? El pecado. Lo que debemos vencer con la ayuda de Dios es el pecado. Si antes mentías, debes dejar de mentir. Si antes robabas, debes dejar de robar. Si antes comías o tomabas cosas que la Biblia prohíbe porque son malas para tu salud, tienes que dejarlas. Y así podemos dar muchos ejemplos más. Es decir, un cambio de vida. Y vivir una vida con la ayuda de nuestro amigo Jesús, donde hacemos las cosas bien, donde Él nos da su perdón de nuestros pecados. Y entonces venceremos el pecado, la tentación. ¿Saben lo que es tentación? La tentación viene del diablo. Él nos tienta. Y que la palabra tentación o tentar viene de la palabra intento. Es un intento del diablo para hacerte caer en la transgresión de la ley, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que todos pequemos y todos vivamos en pecado y transgresión de la ley y desobediencia a Dios, y que todos tengamos que sufrir y que todos tengamos que morir y que nadie se arrepienta, nadie acepte a Jesucristo, nadie se tenga que resucitar y sea transformado, que nadie vaya al cielo. Eso es el propósito del diablo. En eso está trabajando. En cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo Dios trabaja en cada uno de nosotros para hacernos reflexionar. Hombre, mujer, tienes pocos años de vida. La primera muerte nos toca a todos. Estos pocos años que están aquí definen si tú aceptas a Jesucristo. Entras por la puerta que es Jesús. Aceptas a Jesús como tu amigo. Él tiene la llave de la muerte. Y Él te va a dar resurrección y vida, un cuerpo transformado, inmortal. Vas a ir al cielo, vas a vivir una vida hermosa en la eternidad. Al final de ese tema les voy a leer unos pasajes cómo será nuestra vida en la eternidad. No va a ser que seamos algunos almas flotando por ahí, nada de esas cosas. Será una vida real, física, así como la tenemos nosotros ahora, solo que sin todos los problemas, tentaciones, maldades, injusticias, enfermedades. ¡Qué hermoso! Ahí sí da ganas de vivir, ¿no? Ahí sí da ganas de vivir, pero tenemos que permitir a Dios que Él haga esa obra en nosotros y nos dé fe, y cada uno de nosotros tome la decisión. Ahora les quiero decir de que hay 2 resurrecciones. La primera resurrección es esta, en el retorno de Jesucristo, es la resurrección de vida, con el propósito de ir al cielo. Es para los salvos, pero la Biblia habla de 2 resurrecciones. Vengan conmigo, vamos a leer
Primero en Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, busquen en el Antiguo Testamento, y aquí el versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y disciernan. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay dos resurrecciones. Una para vida y hay una segunda, que ya la voy a dibujar aquí. Y luego vamos a leer los versículos al respecto. La segunda resurrección ocurre aquí, después de los 1000 años de Apocalipsis 20. Aquí se da la segunda resurrección. Pero esta segunda resurrección, como dice en la Biblia, es para vergüenza y confusión. Esta segunda resurrección no es para vida. Esta segunda resurrección es para muerte. Es para muerte, para confusión. Es muy triste. Ahora, vamos a ver más evidencias bíblicas. Lean conmigo Juan capítulo 5. Nuevo Testamento, San Juan capítulo 5. Juan 5, 29. Quizás nunca han escuchado esos versículos, porque son temas que no se tocan mucho. Ya que no leemos mucho la Biblia, a veces no sabemos. Juan 5, 29. Comenzamos desde el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa, la primera. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Wow, hay dos resurrecciones. Una es para vida, otra es para muerte, para condenación, como vimos antes, para confusión, para vergüenza. ¿En cuál quieres participar? En la primera. Todos queremos estar en la primera resurrección, o mejor aún, estar con vida cuando Cristo venga, para no tener que ver la muerte y ser transformados en vida. Eso aún sería mejor. Si Dios quiere, así será, porque creo que Cristo viene pronto. Es por estas dos diferentes resurrecciones que antes hemos visto en el primer tema lo siguiente. Lo quiero ahora repetir, porque ahora lo vamos a entender mejor. En 1 Corintios capítulo 15 dice en el versículo 22 y 23. 1 Corintios 15, 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos, buenos y malos. Pero, ahora escuchen bien, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, porque Él aquí murió y resucitó. Luego dice, luego los que son de Cristo resucitarán en su venida. ¿Quiénes? Los que son de Cristo. Porque los que no son de Cristo no resucitarán en la primera resurrección, sino en la segunda resurrección, para muerte, condenación, confusión, vergüenza. Es lo mismo que hemos leído en 1 de Tesalonicenses. Vengan conmigo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde hablaba acerca de la venida de Jesús y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dando a entender que los muertos no en Cristo resucitarán después. ¿Entendemos? Porque la segunda resurrección es esta. Ahora uno se podría preguntar, ¿pero cómo es posible que hay dos resurrecciones? ¿Para qué los malvados tienen que resucitar ahí? Si ya han muerto, ¿por qué tienen que resucitar para resurrección de condenación? ¿Qué está pasando? Ocurre que la primera muerte no está relacionado
a juicio ni a castigo. La primera muerte, cuando vamos a la tumba, al sepulcro, aquí no hay juicio, aquí no hay castigo. Aquí simplemente hay la consecuencia del pecado, que es la muerte. Por eso tú ves tanta gente buena morir joven y uno dice, wow, él no se había merecido morir tan joven. Y ves gente malvada que vive hasta ancianos y les va bien en la tierra, en los lujos y en los pecados. Y dices, ¿dónde está la justicia divina? Porque en esta primera muerte no hay juicio ni castigo, simplemente es la muerte. Por ejemplo, un Adolfo Hitler, que mató millones de judíos y la Segunda Guerra Mundial y tanto sufrimiento y tanta muerte. Y luego el tipo vio que venían los aliados y supuestamente, según la historia, se dio un tiro, se mató y ya. ¿Y dónde hay juicio? ¿Dónde hay castigo? ¿No tenía que él sufrir y ser castigado y juzgado por todo lo que hizo? Eso es un ejemplo grande, pero eso se puede aplicar a cada ser humano. La primera muerte está sin juicio ni castigo. Por eso la Biblia habla del juicio, de los juicios celestiales, de los juicios divinos. Y ahora les voy a mostrar eso para que lo entendamos bien. Vengan a Hechos, libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31. Dice aquí, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí la Biblia dice que Dios estableció de que vendría un momento de juicio. Dios haría un juicio y juzgará con justicia a todo varón. Es por eso que en la Biblia, cuando se da el juicio, se abren los libros, sin importar si es el juicio para los que los justos, los que van a resucitar, o los impíos que van a resucitar en la segunda resurrección. Todos tienen que pasar por un juicio para ver si es justo Dios. Les quiero mostrar, primero lo voy a dibujar aquí en la pizarra. Antes que venga Jesús, aquí tiene que haber un juicio celestial y divino para definir quién puede resucitar y quién no puede resucitar. Ahí está. Aquí vamos a poner un juicio investigador. Un juicio investigador. Tiene que darse antes que venga Jesús. Y eso tiene que darse, este juicio investigador, en el cielo. Y eso es lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7. Vengan conmigo a Daniel, capítulo 7. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 9 y 10. Esto es lo que dice la profecía. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Un juicio celestial investigador con el propósito de abrir los libros para poder decidir quién puede resucitar, quién puede ir al cielo, quién es digno, quién se lo merece. ¿Por qué? Porque hizo las cuentas con Dios, porque se arrepintió, porque confesó sus pecados, porque cambió su vida, porque aceptó a Jesús. Y entonces se decreta la sentencia. Ustedes saben, en un juicio hay dos fases: investigación y luego sentencia. Después del juicio investigador en el cielo viene una sentencia. La sentencia se dicta
en el momento del retorno de Cristo. Y la sentencia que tenemos aquí es una sentencia positiva. Porque un juicio y una sentencia no siempre tienen que ser negativos, pueden ser positivos. Aquí la sentencia es, según los libros, según la investigación, según el juicio, muy bien, puede resucitar, puede recibir el galardón, puede ir al cielo, puede recibir la vida eterna. Así que la sentencia se decreta y cuando Cristo viene, simplemente ya tiene que llamar a todos aquellos que están descansando en la tumba, salgan de ahí. Cuerpo inmortal, incorruptible, sean arrebatados al cielo en su cuerpo glorificado para la vida eterna. Porque han pasado por un juicio, se ha decretado la sentencia y entonces se pueden ir. Ahora, hay un segundo juicio. Hay un segundo juicio celestial investigador y este dura 1000 años. Ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis 20. Una vez que los salvos van al cielo en su arrebatamiento, durante los 1000 años hay un juicio celestial investigador número 2. Pero esta vez para todos aquellos impíos que se han perdido, que no pudieron ser parte de la primera resurrección. Aquí lo voy a anotar. Juicio celestial investigativo. Y esto es el segundo. Y aquí se toman en cuenta los casos de aquellos que no fueron salvos. Los casos de aquellos que tuvieron que quedarse en la tumba 1000 años más hasta la segunda resurrección. Veámoslo juntos. Vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Eso es muy importante. Dice aquí los 1000 años. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos, los que no pudieron sentarse en el trono con Dios para juzgar, para ser reyes y sacerdotes con Cristo, tuvieron que estar todavía 1000 años más abajo. Entonces dice, esta es la primera resurrección. Ahora viene describiendo la primera resurrección que viene en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando venga Jesucristo, la resurrección de vida. ¿Por qué? Dice el versículo, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aquí indica que la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Ahora leemos por primera vez de la segunda muerte. La segunda muerte se va a dar después de la segunda resurrección. Ahora vamos a leer cómo es la segunda muerte, pero voy a adelantarme. La segunda muerte es la lluvia de fuego que caerá después del milenio, cuando los perdidos, los malvados, resuciten con el propósito de recibir su condenación. Ahí sí, su castigo, ahí sí, según los libros. Y esta lluvia de fuego, que se va a convertir en un lago de fuego, se llama el infierno. Esta lluvia de fuego se convierte en un lago de fuego que se llama el infierno. Entonces sí existe un infierno en la Biblia. Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 20, sigamos leyendo. Cuando los 1000 años, versículo 7,
se cumplan. Satanás será sueldo de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Aquí están ahora todos los resucitados de la segunda resurrección, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales era como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad amada. Y de Dios, que descendió fuego del cielo y los consumió. Eso es la segunda muerte. Fuego del cielo los consumió. Y también el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Miren esto, el versículo 11. Antes que ocurra este juicio ejecutivo, la sentencia final, dice el versículo 11 que vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, escuchen bien esto, esos son los muertos de la segunda resurrección, que están 1000 años más aquí, los que no pudieron llegar al cielo. Vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, y los libros fueron abiertos, igual como en el juicio antes de la venida de Cristo, donde se abren los libros. Nuevamente se abren los libros en esta segunda fase de juicio, ahora para los impíos, porque Dios es justo, Dios es correcto, Dios es amor. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ahora, después de que ellos han sido juzgados, investigados, según lo que decían los libros, ahora son resucitados, dice el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, la tumba, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí está. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda muerte, queridos hermanos, amigos, es esta lluvia de fuego que se convierte en un lago de fuego, que es el infierno. Y esto es nada más y nada menos que la segunda muerte. La primera muerte, si eras creyente, te lleva a la primera resurrección y al cielo. La primera muerte, si tú rechazaste a Cristo y la salvación, te lleva a la segunda resurrección y a la segunda muerte. Eso es algo que tenemos que saber. Ahora vamos a analizar unos detallitos más al respecto. Vengan conmigo al libro de Primera de Corintios 6, porque aquí nos habla de estos eventos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí se refiere a que cuando se dé la primera resurrección y comiencen los 1000 años, dice, y ya hubo tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. A eso se refiere. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas más las cosas de esta vida? Vamos al capítulo 4, un poquito antes. Capítulo 4, versículo 5. Eso es muy poderoso. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. En este lapso de tiempo no debemos juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, porque ahí comienza el juicio. Ahí sí, dice, no juzguéis nada antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué no debemos hoy en día juzgar? Porque tú no puedes ver el corazón del otro. Tú puedes juzgar mal, tú puedes equivocarte,
Pero en este juicio divino, cuando Dios abre el conocimiento de todos los libros en presencia de Dios, y ahí se ve el corazón de las personas. Ahí se va a tomar decisiones correctas, totalmente correctas. Así que, queridos hermanos, amigos, vamos a analizar ahorita unos cuantos detalles más antes de dar conclusión a este tema. En la antigüedad había una lluvia que se llamaba el diluvio. ¿Recuerdan ustedes? Más o menos era aquí en esta época. Había una lluvia, pero esta lluvia era de agua. Había en la antigüedad una lluvia de agua. Se llamaba esta lluvia el diluvio. En esta historia humana hay dos grandes lluvias. Una de agua, que fue el diluvio, y una de fuego, que está en el futuro, que se llamará infierno. Esas son las dos lluvias que habrá, que ambas forman pues un gran lago. En este caso el mundo se inundó en agua, en aquel entonces, en el futuro, habrá un lago de fuego y azufre. Ahora vamos a ver de que cuando el ser humano es lanzado dentro del infierno, o cuando el ser humano va al cielo, tiene que haber resucitado antes. Porque como dijimos en el primer tema, no hay vida separada del cuerpo. Para poder ir al cielo, tú necesitas recibir un cuerpo. Para recibir el fuego del infierno, el castigo, necesitas resucitar primero para recibir un cuerpo. Porque en ese cuerpo uno va a recibir lo que es el castigo. Eso podemos leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 5. Y hay varios otros pasajes que por falta de tiempo vamos a limitarnos. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cuando habla del infierno, habla que todo el cuerpo va a ser echado ahí. Y hay también inclusive unas ilustraciones que hablan de eso, del hombre rico y Lázaro, donde también habla de que en esa parábola, que el cuerpo es el que sufre ahí. Muy importante. ¿Y al cielo cómo vamos? Ya lo hemos visto muchas veces. Vamos en cuerpo porque no hay otra forma. Y ahora les quiero dar unos ejemplos. ¿Cuánta gente en este momento ya está en el cielo? ¿Cuántos seres humanos en este momento ya están en el cielo? De los que conocemos. ¿Hay algún ser humano que ya está en el cielo? ¿Gozando del cielo o no hay ninguno? Hay, pero son poquitos. Vamos a verlos. Uno fue Enoc. ¿Recuerdan ustedes Enoc? Que fue antes del diluvio, caminó con Dios, dice la Biblia, Dios se lo llevó. Eso fue Enoc. Está en Génesis 5, versículo 24. En todo el mundo antes del diluvio, porque aquí está el diluvio, en toda esta fase del mundo antes del diluvio, solo hay un personaje que sabemos que fue al cielo, porque la Biblia lo dice, y fue Enoc. Enoc, sí, él subió al cielo. Dice aquí en Génesis 5, versículo 24. Comenzamos desde el 23. Fueron todos los días de Enoc 365 días. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No dice nada más de la Biblia acerca de Enoc, digamos, respecto a su subida al cielo. Solo dice que ya que él caminó con Dios durante 350 años, siendo un hijo fiel, Dios dijo, a este lo voy a llevar al cielo.
Enoc sí, la Biblia dice que Enoc fue llevado al cielo, desapareció. Ojo, no se le llevó su alma o su espíritu, si no hubiera estado su cuerpo muerto y alguien se hubiese inventado que Dios se llevó su alma. No. Él desapareció, ya no existió, porque Dios se lo llevó en cuerpo al cielo. Ahora, ¿quién es el segundo personaje que sabemos que Dios se lo llevó al cielo? Vengan a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aquí habla de Elías. ¿Escucharon hablar de Elías? Él sí vivió después del diluvio, lo vamos a poner aquí. Elías. Y saben, la historia de Elías es impresionante. Vamos a resumir solamente los versículos más importantes. Elías estaba caminando con su amigo Eliseo, y entonces en el versículo 11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Oh, Elías sí fue llevado al cielo. Él fue llevado vivo al cielo. De Elías sí sabemos, es una excepción. Y luego dice, ¿cómo quedó su amigo atrás? Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces Eliseo quedó atrás. Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Qué quedó atrás de Elías? Solo sus vestidos. Seguramente Dios le dio ahí una túnica bonita cuando estaba llegando. Elías fue llegado vivo al cielo, igual como Enoc. ¿De quién más sabemos que está en el cielo? Moisés. Vamos a anotar aquí a Moisés. ¿Cómo sabemos que Moisés está en el cielo? Vamos a leerlo juntos. En Deuteronomio dice que Moisés murió. Él murió la primera muerte. Moisés murió aquí en la tierra. Dice Deuteronomio 34. Y aquí el versículo 5 y 6. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Ok, Moisés murió y fue sepultado ahí por Dios. Pero, y ahora viene algo interesante. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos en Mateo capítulo 17 el relato donde Jesús es transfigurado. Mateo 17, versículo 1 al 8. Escuchen esto. La transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto. Y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y ahora escuchen bien. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Oh, qué interesante. Habla de la vida de Cristo antes de su crucifixión, y Jesús se transfigura en el monte, su rostro como el sol, sus vestidos blancos. Y aparecen dos personajes, Moisés y Elías, hablando con Jesús. Podríamos decir, ok, Elías sí, porque la Biblia dice que él fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego, ¿recuerdan? ¿Y Moisés? ¿Acaso la Biblia no dice en Deuteronomio que murió y fue enterrado? ¿Cómo es que Moisés ahorita aparece con Jesús en el monte de la transfiguración? Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió.
a Moisés, a Elías y a Jesús. Y hubo una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír estos, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Jesús se acercó y les tocó: levantaos, no temáis. Ellos, alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Jesús tuvo una reunión ahí con Elías y Moisés. Y se transfiguró, rostro como sol, vestiduras blancas como de luz. Una nube apareció ahí. Una nube los cubrió, la voz del Padre apareció. ¿Saben ustedes lo que Moisés y Elías le dijeron a Jesús? ¿Saben lo que? Antes de leer lo que les dijeron, tengo que explicarles por qué Moisés estaba ahí. Porque Moisés fue resucitado. Elías fue llevado vivo al cielo, pero Moisés fue resucitado y llevado al cielo también. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leerlo juntos en el libro de Judas, antecitos del Apocalipsis. Y lo que vamos a ver aquí es algo único en la Biblia, algo muy curioso. Esto no van a volver a leer de ningún otro ser humano en la Biblia, solo de Moisés, lo que vamos a leer ahora. Judas, versículo 9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Había dos personajes que estaban disputando. ¿Por qué estaban? ¿Cuál era la lucha? Por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque el diablo no quería que Moisés resucite, pero Miguel, el arcángel Miguel, sí quería, y él es un símbolo de Jesús. Había aquí una lucha entre Jesús y Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús quería resucitarlo y el diablo no quería. Y entonces el hecho que ahora en el monte de la transfiguración Moisés aparezca ahí muestra quién ganó esta disputa. ¿Quién ganó? Jesucristo. El arcángel Miguel ganó. Y Moisés fue resucitado, por eso necesitaba su cuerpo y por eso pudo Moisés aparecer aquí. Entonces, toda la Biblia es muy clara, solo tenemos que poner atención. ¿Por qué disputaban por el cuerpo de Moisés? Porque en alma y en espíritu nadie va al cielo. La única forma de llevar a Moisés al cielo era con su cuerpo resucitándolo. Y es por eso que pudo aparecer ahí con Elías. Ahora, ¿qué hablaron con Jesús? Esto fue muy poco antes de su crucifixión. Jesús ya sabía: me voy a entregar, los soldados me van a agarrar, me van a pegar, me van a hacer muchas cosas malas, me van a colgar en una cruz, me van a matar. Jesús tenía 33 años. Él se estaba entregando por la humanidad, por amor a nosotros, para que tengamos el perdón de nuestros pecados, para resolver el problema del pecado y de la muerte, para que tú y yo podamos resucitar. Estaba en juego todo. Estaba en juego tu destino eterno, mi destino eterno. Y entonces Jesús también estaba agonizando también bajo tanta presión. La Biblia dice que él, cuando oraba en el monte Getsemaní, su sudor era como de sangre. Y él oraba: Padre, si es posible que pase esta copa, porque es grave entregarte así para que te asesinen de tal manera cruel. Si hay otra forma de salvar a los seres humanos, muéstramela. Pero no hubo otra forma. La única forma de salvar al ser humano y de poner fin a esta historia y de resolver el problema y de volvernos al árbol de la vida y de que todo tenga un final feliz, la única forma era que Jesús muera en la cruz del Calvario como tu sustituto y como mi sustituto. Porque Él murió en tu lugar. Yo debería colgar ahí, tú deberías colgar ahí, todos nosotros somos pecadores, deberíamos colgar ahí. Él no es el único que no debería colgar ahí. ¿Pero por qué colgó ahí?
porque la Biblia dice que tomó el pecado del mundo entero sobre sus hombros y Él murió por la carga del pecado del mundo para que Él, que nunca pecó, el autor de la vida, pueda darnos vida eterna, esperanza, perdón, reconciliación y luego finalmente resurrección, vida eterna. Eso es lo que pasó. Ahora vamos a confirmar esto. Ellos estaban hablando, vengan a Lucas 9:31. Lucas 9:31. Estaban hablando Moisés y Elías con él. Comenzamos el versículo 30. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban. ¿De qué hablaban? Aquí dice, hablaban de su partida, de la partida de Cristo, de su muerte, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué hablaban con Jesús? De su muerte, de su crucifixión. ¿Y por qué Moisés y Elías le hablaron? Porque Elías fue vivo al cielo. ¿Y saben a quién representa Elías? A todos aquellos que cuando Cristo venga por segunda vez estarán con vida y serán transformados. Elías representa a todos aquellos que van a ser salvos y que en la venida de Cristo van a estar con vida. ¿Y a quién representa Moisés? A los que murieron y van a resucitar. Y Moisés representa a todos aquellos que en la venida de Cristo, porque estaban hablando de su muerte, pero que tiene el impacto en que se dé todo esto. Todo esto solo es posible porque Él murió en la cruz. Y Moisés representa a todos aquellos que en el retorno de Cristo resucitan porque han muerto a lo largo de la historia. Y seguramente era impresionante la charla. Elías quizás le dijo, Jesús, yo ya estoy en el cielo gracias a ti, por fe, sigue adelante. Habrá muchos que se salvarán porque tú darás tu vida. Yo también me incluyo, decía seguramente Elías. Todos los que van a ir vivos al cielo en tu venida es gracias a lo que tú vas a hacer, así que no te desanimes. Ten ánimo, fuerza, lo vas a lograr. Yo ya estoy en el cielo gracias a ti. Y lo mismo Moisés seguramente le dijo, Jesús, no te desanimes. Mira, yo he muerto, he resucitado ya por fe, por una excepción, representando a todos aquellos millones de personas que se van a salvar gracias a lo que tú vas a hacer en la cruz. No te desanimes, fuerza, ánimo. Yo ya estoy en el cielo gracias a ti. Y habrá millones en el cielo gracias a ti. Entonces, eso es lo que pasó. Y es por eso que nosotros hemos elegido seguir a Cristo. Porque nosotros sabemos que hay solo 2 destinos: vida o muerte. Vida eterna en un mundo mejor, o muerte allá por recibir nuestro castigo final. Esos son los 2 destinos. ¿Saben? Antes les he dicho que solo Dios es inmortal. Primera de Timoteo 6 lo dice. Si buscan en la Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16, van a leer que solo hay uno que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo 6, 15 y 16. Habla de Dios, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y dice, el único que tiene inmortalidad. Ahora imagínense el diablo, el malvado ángel caído, el engañador. Él, ¿saben lo que él dijo a Adán y Eva aquí en el jardín Edén? No, ustedes no vais a morir, seréis como Dios. Mentiroso, padre de la mentira, así dice Juan. El diablo. Cuando la Biblia claramente dice que solo hay uno que tiene inmortalidad. El alma no es inmortal, como vimos antes. El alma que pecare, esa morirá. Pero solo hay una forma de llegar a la inmortalidad, porque Dios promete un cuerpo incorruptible e inmortal. Los únicos 3 pasajes en la Biblia que hablan de inmortales, lo que acabamos de leer, que Dios es el único inmortal, y luego nos dice que Él en su gran misericordia y amor y gracia nos lo dará también a nosotros, si somos fieles.
en Primera de Corintios dice, Primera de Corintios capítulo 15, donde habla en el versículo 53 de la resurrección, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está. Increíble que Dios nos quiera dar lo que le pertenece a Él, pero solo es a través de Cristo, solo es a través de la salvación. Ahora quiero terminar diciendo de que los malvados que recibirán en la lluvia de fuego, en el lago de fuego, en el infierno, tras la segunda resurrección, la segunda muerte, que es para condenación, confusión y vergüenza, ellos recibirán un castigo justo, porque Dios en su justicia no permitirá que sufran más de lo que se lo merecen. Saben, hoy en día la religión que enseña del infierno, si ustedes van a las religiones, a la iglesia católica, a iglesias evangélicas, cristianas, ¿qué les van a enseñar del infierno? De que si tú te mueres, te vas al infierno si eras malo, ¿correcto? Mueres al infierno y ahí estás en el fuego. Y ahí tú sufres en el fuego y pasan los días, las semanas, los meses, los años, décadas, siglos, milenios. ¡Wow! Y tú te quemas por la eternidad. Es lo que enseñan, ¿correcto? Y eso es una barbaridad. Porque la Biblia no enseña eso. Eso no sería un castigo justo de un Dios justo. Eso sería terrible. Eso sería una injusticia muy grande. Porque ¿cómo vas a quemar por la eternidad a un muchacho que fue ladrón y a Adolfo Hitler y para el mismo castigo que se quemen por la eternidad? ¿Dónde está justicia? ¿Y para qué un juicio en primer lugar? ¿Para qué fases? ¿Para qué 1000 años de juicio? Si todos reciben la misma condenación, fuego eterno en el infierno. No, la Biblia dice claramente que cada uno, vengan conmigo a Apocalipsis 20, porque ahí dice, será juzgado según sus obras, de lo que dice en el libro. Por eso se tarda 1000 años, porque cada caso tiene que verse individualmente, porque Dios es justo. Miren aquí, Apocalipsis 20, versículo 12. Vi los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados, aquí es la fase de la investigación, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oh, Dios es justo. Él analiza cada caso según sus obras. Y luego en el versículo 13 nos habla de la segunda resurrección, cuando ya cada uno resucita para recibir su condena, su castigo, su sentencia. Y dice al final del versículo 13, fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie va a ser juzgado injustamente. Todos van a recibir solo el castigo que se merecen y nada más. Y entonces, el lago de fuego, que es la segunda muerte, hace que el que es sentenciado a eso se extinga y deje de existir, se convierta en ceniza. Algunos que hicieron mucho mal van a sufrir mucho, otros que hicieron poco mal van a sufrir poco. Otros que hicieron muchísimo mal, muchísimo, pero cuando se cumpla su sentencia correcta y justa, ¡pum!, se va a extinguir el fuego para él, se va a convertir en ceniza, va a dejar de existir, va a dejar de sufrir. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es la misericordia de Dios. Les voy a leer esto para que ustedes van a ver esto. Inclusive el mismo diablo no va a sufrir por la eternidad. El mismo diablo solo va a cumplir su condena, su sentencia, lo que se merece, y luego va a dejar de existir, se va a convertir en ceniza, y ahí se terminó la historia del diablo. Les voy a leer esto. Vengan conmigo a Ezequiel 28, porque todo dice en la Biblia. Solo el problema es que tenemos que estudiarlo para conocer. Ezequiel 28, aquí habla del diablo y de su destino del diablo, del futuro del diablo. A él no le gustan estos versículos que les voy a leer. Ezequiel 28, versículos 18 y 19.
Y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Te puso en ceniza sobre toda la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El mismo diablo va a dejar de existir una vez que cumpla su medida y se convierta en ceniza, y los pueblos mirarán y se sorprenderán y maravillarán. Miren aquí en Ezequiel, hay varios pasajes que hablan de esto, pero vamos a leer el que está aquí en capítulo 26, versículo 21. Seguimos en Ezequiel 26, versículo 21. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscado y nunca más serás hallado. Eso es el fin del diablo. Vamos a ver otro. Aquí el capítulo 27, versículo 35 y 36. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Una y otra vez la condena final al diablo. Miren lo que dice en el libro de Joel. Busquen en el Antiguo Testamento Joel, capítulo 2, versículo 20. Joel 2, 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. El fin de Satanás dejará de existir. Isaías 14:11. Miren, esto está en muchos diferentes libros del Antiguo Testamento. Ellos predijeron ya el final de Satanás. Isaías 14:11 dice aquí acerca del diablo: descendió al Seol tu soberbia, a la muerte, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. El final del diablo dejará de existir. Pero yo les quiero decir que hay un versículo muy importante en Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, donde habla también de estas cosas. Vengan conmigo a Malaquías. Aquí también habla no solo ahora del diablo, habla de los impíos en general, que en el lago de fuego se van a convertir en ceniza y van a dejar de existir, porque Dios es justo. Dios es amor. Un Dios de amor jamás podría permitir que alguien sufra más de lo que se lo merece. Ni un día más, ni una hora más. Malaquías 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. Importante. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los que mueren en la segunda muerte solo sufrirán la condena correcta según sus obras, y luego se convertirán en cenizas y dejarán de ser. Y es ahí donde finalmente comienza la recreación y la vida eterna en un mundo mejor. Porque aquí se da la conclusión, capítulo final. ¿Saben? Acabamos de leer que Dios en este lago de fuego no dejará ni raíz ni rama. Porque en el diluvio, que era la primera lluvia, aquí solo las ramas, el tronco, se fue lavado, pero existió todavía la raíz de la maldad. Por eso después del diluvio volvió a crecer y a brotar. Pero en esta segunda lluvia, que es la lluvia de fuego, ni raíz ni rama, nada de la maldad.
va a ser extinguida la maldad, para que nunca más pueda florecer, ni brotar, ni volver al universo. Porque después de este capítulo, de estos aproximadamente 7.000 años que Dios ha puesto ahí, se cierra el capítulo del mal en el universo. Y a nosotros nos toca vivir aquí, cerca, durante el juicio investigador del cielo, cerca de la venida de Cristo. Estamos cerca. Ahí nos toca vivir a nosotros. Ahora, ¿qué dice Jeremías? Jeremías capítulo 51, versículo 57. Jeremías 51, versículo 57. Esto es el destino final de la gente que se perderá. Y embriagué a sus príncipes y a sus sabios y sus capitanes, sus nobles y sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán. De esta muerte segunda ya no hay resurrección. Será un sueño eterno, una muerte eterna de la cual ya no despertarán. Salmos 37, versículo 10. Salmos 37, versículo 10. Aquí dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará ahí. ¿Saben? Lo hermoso es que esta segunda muerte, nosotros como hijos de Dios no la tenemos que sufrir. En Apocalipsis dice quiénes la van a sufrir y quiénes no la van a sufrir. Apocalipsis 21, versículo 8, dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes estarán ahí? Todos aquellos que no hicieron la paz con Dios. Un poquito antes, en el capítulo 20, versículo 6, también decía aquí: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y lo mismo dice en el versículo 14 también, que la segunda muerte es cuando muere la muerte, el Hades. Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. Apocalipsis 2, versículos 10 y 11 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, sé fiel hasta la primera muerte y yo te daré la corona de la vida aquí, en la resurrección. Y sigue el versículo diciendo, el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Qué hermoso! Los que resucitan en la primera resurrección, ellos no tendrán parte en la segunda muerte, en la muerte final. Y después de esto, la Biblia nos habla de los resultados eternos. La Biblia nos habla de que después de esta tristeza, esta tragedia, luego Dios va a recrear los cielos y la tierra. Apocalipsis 21, versículo 1 dice, Apocalipsis 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Justo después, a continuación de esta segunda muerte, de que todos se convierten en cenizas, los malvados, de repente dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo, hasta ahí. Ya no habrá, ¿qué cosa? Ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque ya pasó. Porque con la lluvia de fuego, que se convierte en lago de fuego, que se convierte en infierno, que es la segunda muerte, cuando el ultimito se haya extinguido, el diablo, y se haya convertido en cenizas,
ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Nunca más. Y por eso la enseñanza bíblica es hermosa, porque los que no saben esto y los que creen que el infierno dura por siempre, eso significaría que la muerte, el sufrimiento, el llanto, el dolor, el clamor seguirían por siempre. Pero no es así. Eso se acabará. Se acaba aquí. Y entonces dice la Biblia, San Juan en la visión, vi cielos nuevos y tierra nueva. Porque después de esto viene cielos nuevos y tierra nueva. Finalmente la recreación. Cielo y tierra nueva. Esto será la recreación. Esto es el fin de la historia. Y esto vieron no solamente San Juan en el Apocalipsis, lo vio también Pedro, el apóstol, el discípulo Pedro, justito antes del Apocalipsis, en segunda de Pedro, búsquenlo conmigo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro 3, versículo 13. Porque nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cielos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ya todo habrá pasado. Y no solamente lo vio Pedro, lo vio también Isaías. Y con las palabras de Isaías quiero ir cerrando este tema. Isaías capítulo 65, porque él también lo vio. Isaías 65, versículos 17 y 18. Porque he aquí, dice Dios, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. No nos vamos a aburrir en el cielo. Nos vamos a alegrar por siempre en las cosas que Dios habrá creado. Y aquí están ahora nuestras actividades. Versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Versículo 23. No plantarán, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Eso será el cielo. Paz. Los animales que hoy en día uno escapa, el otro lo persigue para devorarlo, van a ser amigos. El cordero y el lobo van a apacentar juntos. El león comerá paja como el buey, serán amigos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Construir nuestras casas, plantar nuestras viñas, cosechar, vivir feliz, una vez a la semana a la santa ciudad, una vez al mes, cada cuarto sábado especial, comer del árbol de la vida, del fruto para alargar nuestra vida eterna, comer las hojas también para la salud de las naciones. Queridos hermanos, amigos, lo que hoy les presenté en 2 temas es el resumen de lo que la Biblia enseña acerca de la vida, la muerte, la primera y segunda resurrección, primera y segunda muerte, cielo e infierno y juicio. Dios es bueno. Todo esto se podría seguir estudiando horas y horas y muchas horas más y entrar en muchos detalles más. Pero esto es el resumen. Que Dios les bendiga con este conocimiento. Que Dios nos bendiga a todos. Tenemos una hermosa esperanza. Y el fin será un final feliz. Y hay solución para todo, incluyendo la muerte. Así que Dios les bendiga. Amén.